Ya vamos a entrar al siguiente tema del programa. A partir de esta sesión, empezamos ya con el cruce entre psicología y, y comunicación, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿la ven? ¿La ven? Sí, ya se Okay. ve. Bien. Toda esta unidad tiene que ver con la perspectiva comunicacional y una puerta de entrada hacia esta ámbito de la comunicación es una de las puertas, no es la única, es la psicología de masas. Vamos a ver qué significa esta perspectiva, en primer lugar, de la perspectiva comunicacional o comunicativa, ¿no? En primer término, eh, diríamos que si retomamos como eje central que la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, la comunicación se enfoca a la relación y a la interacción humana, es decir, a la comunicación lo que le importa es el vínculo existente y que explica parte de nuestro comportamiento. Y nos relacionamos e interaccionamos a partir y sobre la base de el lenguaje hablado, escrito, lenguaje gestual, que a final de cuentas es un comportamiento, mediante el lenguaje pensado y no siempre expresado, mediante el lenguaje expresado y no siempre escrito, mediante el lenguaje pensado y hablado y luego escrito, pero siempre modificado, del pensamiento a la palabra y de la palabra a la escritura, habrá siempre un, una distancia sumamente compleja, un filtro. Y cuando hablo del lenguaje, no solo piensen en el idioma español o en el idioma de cualquier cultura o país o grupo de población. Pensemos en el lenguaje en su más amplia expresión, que es un proceso de comunicación a través de un sistema de signos, de códigos, de señales. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje de la música, a través de las notas, de armonía, a través de secuencias e instrumentos que hacen sonar ese lenguaje musical. Pero también pensemos en el lenguaje de las construcciones que dan cuenta de distintas épocas
el lenguaje de las construcciones y de las columnas jónicas, el lenguaje de las construcciones modernas, del medioevo. El lenguaje arquitectónico tiene sus propios códigos y nos estamos comunicando y dando cuenta de la cultura y de cómo un determinado grupo humano se relacionaba con el sentido de la vida, el lenguaje de la pintura, el lenguaje de el lenguaje de la escultura, el lenguaje matemático, el lenguaje televisivo, cinematográfico. Por eso no lo vean el lenguaje como circunscrito únicamente a nuestro idioma escrito, hablado o pensado, sino a toda la diversidad, toda esa capacidad cerebral que tenemos como especie humana para crear otros sistemas de signos y de códigos a través de los cuales nos comunicamos y reflejamos determinadas formas de vida. El llamado lenguaje de la moda. La calidad de la tela, de las ropas que nos ponemos, son lenguaje, son parte del lenguaje. Donde compramos nuestra ropa, las texturas, el tejido, el tipo de prenda en sí misma es expresión, es lenguaje. Si digo playera, dentro de esa palabra playera caben una diversidad de prendas que van regularmente en la parte superior de nuestro cuerpo, en el tronco. Basta que diga playera. Pero distinto de si digo, allí hay comida playera, porque entonces me refiero a la playa, al lugar, a la atmósfera, al entorno y no a una prenda de vestir. Podemos decir abrigo. E inmediatamente vendrán a nuestra mente distintas prendas que caben en esta categoría sígnica denominada abrigo. Pero no es lo mismo un abrigo de piel, de mink, de abrigo de lana. ¿De qué marca? ¿De qué costo? ¿Diseñado o reproducido en serie? ¿Diseñado y reproducido en baja cantidad como objeto y prenda de colección? No, todo eso es lenguaje. Y solo estamos hablando de la prenda, pero para hablar de la prenda, para profundizar en esa categoría, playera, pantalón, vestido, abrigo,
Necesitamos del lenguaje hablado, del lenguaje escrito. En definitiva, el lenguaje es una bisagra. El lenguaje hablado, pensado y escrito es una bisagra que articula nuestra vida, nuestra forma de vida, la manera en la que se debe hablar en un noticiario distinto de la que se debe hablar en un debate, en un programa de análisis, en un programa de arte, en un programa que desarrolla el, la pintura rupestre. ¿Cómo se habla? ¿Cuáles son los términos específicos, especializados cuando estamos hablando de un taller de reparación de calzado? Esa serie de términos y de signos específicos son claramente especializados y distintos de si estamos dentro de un taller mecánico o de una tlapalería o en una carnicería, donde lengua en una carnicería es una parte de un animal y lengua en el sentido de lo que estamos hablando ahora de la comunicación es idioma. Esta profunda dinámica de la significación de las palabras es compleja y producto de nuestra capacidad neurológica en el lóbulo frontal para generar un sistema de signos para podernos comunicar, dentro de los cuales están los objetos que en sí mismos aluden al idioma, al habla, al idiolecto. El lenguaje en el tono, en los términos, en la manera en que se pronuncian determinadas palabras, connotan en un brevísimo espacio, en un brevísimo sonido, nos y conectan inmediatamente con otra cultura e incluso pueden generar equívocos. En gran parte de México y de otros países, en un restaurante uno pide la cuenta como una significación de he terminado, voy a pagar, me retiraré. Y la expresión cancelar es suspender aquello que haya pedido. Cancéleme la sopa. Tráigame nada más el guisado. Pero la palabra cancelar en Chile significa deme la cuenta. Entonces, el chico o la chica en un restaurante dice, ¿le cancelo? Y uno dirá, no, no me cancele nada, yo todavía voy a seguir. Pero en ese contexto, en esa cultura, cancelar significa deme la cuenta. O ahí mismo en Chile,
puede ser, una expresión puede ser casi, casi sin posibilidad de entender el significado de algo que escuchamos en español, como dale la papa a la guagua al tiro. Es un sonido que entiendo, pero que no sé qué significa. Dale la papa a la guagua al tiro. Donde significa dale de comer a la bebé ya. Dale la papa, la guagua al tiro. Es decir, que de pronto podemos estar escuchando en palabras en castellano, palabras construidas socioculturalmente, pero no entender el significado de ello. Pero cuando después de esa expresión vemos que la madre o el padre le acercan el biberón o la papilla a la bebé, dicen, ya entendí. Así que al tiro es rápido, es ahora. Así que cancéleme al tiro. Deme la cuenta ya. O deme la cuenta rápido. Es este proceso en que la psicología estudia el comportamiento y donde la comunicación, en perspectiva comunicacional, nos interesa la relación, la interacción, el vínculo, construido a partir de conductas dentro de las cuales, dentro de las cuales, dentro de esas conductas, dentro de esas conductas está la interacción, la relación y el uso del recurso por excelencia humano, que es nuestro lenguaje hablado, escrito, pensado. En ese sentido, a través del lenguaje, hemos revisado cómo nuestras percepciones siempre estamos participando con nuestro pensamiento y nuestras emociones en aquello que percibimos de la realidad y cómo la motivación, las emociones, nuestros procesos de aprendizaje y nuestras necesidades humanas dan cuenta de nuestro comportamiento y podemos ser capaces en mayor o en menor medida, muchas veces en menor medida, para comunicar nuestras emociones, incluso para explicar al otro, a la otra persona, en qué consiste un tema o un problema, o para comunicar nuestras necesidades. No siempre resulta sencillo. He ahí una perspectiva comunicacional entre psicología y la disciplina en la que se están formando ustedes como comunicólogas y comunicólogos. Y donde también la psicología nos dice, ojo, porque no todo está en la conciencia, en el darse cuenta, sino hay una serie de fenómenos humanos, como los sueños, como aquello olvidado, porque nos provoca vergüenza y que se va al inconsciente, como nos lo enseñaron la corriente psicoanalítica. Y también nos dicen, ese comportamiento humano y esa relación e interacción a través del lenguaje también se da en grupos pequeños o en grupos grandes. Cuando estamos en grupos pequeños, somos de cierta manera. La propia relación e interacción humana nos lo dice. Y ustedes y yo tenemos larguísimas experiencias, abundantes experiencias de cómo cambiamos ligeramente nuestro comportamiento dependiendo de dónde estemos y frente a quiénes. No nos comportamos igual
estando en casa y solo entre los integrantes de la familia, que si hay una visita. Ahora bastante limitado por la pandemia del COVID, por supuesto, ¿no? No nos comportamos igual cuando estamos entre amigos y entre amigas. No nos comportamos igual si estamos entre amigas, puras mujeres, y llega un masculino. Ya eso cambia la relación, la interacción y el uso y el contenido del lenguaje. Y no nos comportamos igual si estamos dentro de un grupo grande, dentro de una masa, diría varios sociólogos y psicólogos que se dedicaron a estudiar cómo nos comportamos, cómo nuestra relación y nuestra interacción cuando estamos en grandes grupos, cuando estamos en sol, en sombra, antes de la pandemia, ¿no? En palcos, viendo un juego que nos apasiona. Nuestro comportamiento es distinto que cuando ya salimos de ahí. Como que regresamos a una parte de nuestro comportamiento. Y algunos teóricos y algunos teóricos dirán, en general, nuestro comportamiento, si bien puede cambiar cuando estamos en masa, en un amplio grupo, tiende en algún momento, tiende a haber un límite con uno mismo. Es decir, me voy a comportar, digamos, groseramente hasta donde dé mi capacidad de ese tipo de comportamientos soeces. Parece que no podría sobrepasar demasiado de lo que soy realmente. Pero hay otros teóricos que dirán, no, cuando se está en un grupo en masa, puede haber casos en que las personas sobrepasen lo que son en lo individual. Porque la masa tiene su propia fuerza y suele hacer que las personas incluso lleguen a romper los límites de su propio accionar individual o genuino, porque están dentro del anonimato al estar en grandes grupos, formando parte de una masa. Como esto es ida y vuelta, venga, les escucho. ¿Qué les llamó la atención? ¿En qué pensaron? ¿Qué descubren? ¿En qué les hace pensar estos primeros minutos de exposición? Adelante, les escucho. O pregunto yo. Daniela, adelante. Una duda, profesor. Sí. ¿Esto tiene que ver un poco con la semiótica? No, en estricto sentido. Bueno, a ver, sí, sí, respecto de los ejemplos que di de cómo el significado de determinadas palabras puede cambiar o puede ser inentendible. Porque si la semiótica lo que hace es estudiar los signos y su representación mental y social, en esa parte de la exposición sí tiene que ver con la semiótica. En esta última parte del asunto sobre cómo nos comportamos, si estamos en un grupo como la familia o en una masa, ya no tiene que ver con la semiótica. Sí, en aquella parte en la que estaba aludiendo. ¿Contesté, Daniela?
Sí, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, estoy Sí, llevando también la clase de semiótica sí, y cuando le damos una interpretación al signo, también tiene que ver la cultura, que yo siento que se enfoca un poco a esto último que conversaba sobre la interpretación que se le da dependiendo del entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, por eso surgió un poco mi duda. sí, sí, tanto, tiene que ver tanto con la semiótica como con la pragmática del discurso, que es otro gran campo que se encima un poco con la semiótica y se deriva de la semiótica, pero que se llama la pragmática del discurso. Es decir, las palabras que usamos en la vida diaria, ¿qué significan? ¿Y por qué a veces no necesitamos, digamos, hablar con un rigor de sintaxis y de pulcritud del idioma, y sin embargo nos entendemos rápidamente, porque es la pragmática del discurso. Ahorita vengo, órale, cuídate. A lo mejor basta que me hayan visto salir en pants y ese ahorita vengo es voy a caminar. Y no tuve que decir ahorita vengo, voy a caminar y no me tardo, voy a caminar tantos minutos. No, no, ahorita vengo, órale. Ya sobreentendí en su pragmática discursiva de qué se trata. Muchas ocasiones estamos comunicando, estamos hablando y utilizamos muletillas que sobreentendemos su significado, como esta que, no sé si platicábamos con esta expresión del y así. Y así significa continuó el proceso o no quiero entrar en detalles o ya me expliqué lo suficiente. Cualquier cosa que esto significa, la entiende el otro. Esa es pragmática del discurso pegadita a la semiótica. La semiótica, véanla ustedes como algo mucho más formal y estructurado entre el signo, su significado y la representación mental o social. Esa es la semiótica. Y tiene muchísimas áreas de aplicación. ¿Qué significa en un dibujo animado, en una caricatura, en un cómic, todo un lenguaje y todo un sistema de signos y de representación? ¿Qué significa unas bolitas y una nubecita arriba de un muñequito pintado? Significa que está pensando. Esas bolitas, unas arriba de otras, que conectan con una especie de nubecita y donde tienen palabras, significa no está hablando, lo está pensando. Ahí hay un recurso semiótico de lo que significa pensar en términos gráficos. Pero si hay una voluta y va en forma de flecha o de pinza hacia una persona, significa es ella la que está hablando o es él el que está hablando. Hay una forma de comunicar todo esto en términos semióticos y también en términos de su pragmática. Es cómo hablamos y qué hacemos y cómo entendemos. Diego, ¿contesté, Daniela? Sí, profesor, muchas gracias. Vale. Diego, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, sí, en base a esto del lenguaje y la psicología de lo que estamos hablando, bueno, ahorita me acordé de una cosa que, bueno, no sé si tenga tanto que ver, pero pues ahí usted me dirá, que aprendí ahí en la prepa bueno, de lo que podría ser el determinismo lingüístico, de que dependiendo pues de qué idioma hablemos, pues puede ser que eso influya nuestra forma de pensar, nuestra forma de codificar las cosas para poder relacionarnos y tal vez el lenguaje
que se habla en cada país tal vez influya un poco ahí con, bueno, con la cultura de cada país. Bueno, eso es lo primero, no sé si tenga que ver y si no, pues ya me la vuelve, pero bueno. Y también la segunda es que, pues sí, también, pues en la comunicación es muy importante ahí de codificar el mensaje que se está hablando y con quién se está hablando, así como usted decía, de si llegas con un grupo de amigos, si estás con tu papá o así, pues es diferente, ¿no? El trato que se da. Y bueno, pues ahí lo relaciono, por ejemplo, ahí en el negocio familiar, que pues si llega un cliente así que es un poco grosero, pues ahí entre la familia podemos hablar, burlarnos un poco de él y así decir ciertos chistes locales que la familia entiende y decodifica, pero ya a la hora de hacer el trato con esta persona, pues obviamente vas a tener que comunicarte de una forma muy diferente para poder tener una comunicación efectiva eh, eh, ahí con la persona que pues quieres llegar a un objetivo, en este caso pues una venta. Pues bueno, eso fue lo que a mí se me vino a la mente en estos momentos. Ok. Sí, ahora comentaré ambas cosas, Diego. ¿Alguien más? Levanten la mano. Felipe, te escucho. Felipe. Bueno, mientras tanto, adelante, Mitzi. Bien, ¿me escucha? Sí. Bueno, justo cuando estaba ejemplificando los tipos de lenguaje y diciéndonos que pues no solamente se limitaba al lenguaje hablado o incluso al escrito, que es lo más común, eh, pues empezó a comentar sobre la música, la arquitectura, las matemáticas y vino también a mi mente en este aspecto de la música que bueno, antes de eso, incluso cuando viajamos a algún lugar, a alguna parte del país o de Latinoamérica, es importante conocer, pues, las palabras o las expresiones que se tienen en ese país, ¿no? Como comentaba esto de Chile, que pues cancelar era pues ya, no sé cómo había dicho, que ya se retiraba, Pedir como la pedir cuenta, la ¿no? cuenta, Ujú. ajá, y que pues normalmente no conoceríamos acá en México, ¿no? O que en México tiene otra significación. Y después lo relacioné cuando veo a veces o veía videos de personas que viajaban a otros países latinoamericanos, pues los comentarios de YouTube de, pues no sé, con ciertas expresiones que decían saludos desde Ecuador, saludos desde Perú. Y como que a veces palabras que no entendía, ¿no? Pero pues obviamente son propios de ese país. Y otro ejemplo directo que noté fue las expresiones en la música también latinoamericana de otros países, que a lo mejor nosotros le damos una significación, pero en ese país o en ese género o para ese artista tiene otro significado, ¿no? No sé, había un artista que quería mencionar, pero que a veces por el contexto cultural o histórico que se tiene en el país, suelen tomarse algunas canciones como himnos, ¿no? O con fuerte mensaje político o social. Y pues ya, eso es lo que vino a mi mente con esta primer exposición. Ok. Vale, a ver si ya Felipe puede, puede activar su micrófono. Felipe, adelante. Trial version. Trial version. Bueno, algo pasa ahí con el sonido Trial version. de Felipe. Itan, te escucho. Pues, escuchando lo que dice tanto Mitzi como Diego, más como lo que dice Diego de que como que cada país tiene su forma de hablar, pues esto lo podemos ejemplificar mucho cuando se hacen doblajes hacia películas o cuando, por ejemplo, en los programas que son de otros países tienen que usar cierto vocabulario para que sea entendible en todo el continente, ¿no? Porque ya, bueno, usted nos lo dijo con lo que se referían en Chile, ¿no? De que allá cierta palabra puede significar otra cosa.
Bueno, eso también se hace mucho en el tema pues, de comunicar, ¿no? Y bueno, también en le digo del doblaje de películas, y bueno, es así como yo lo relaciono y lo puedo llevar al campo, digamos, Ujú. así. Ya. Bueno, gracias. Diría lo siguiente en el caso de la intervención de Diego. El determinismo lingüístico es una, digamos, corriente dentro de la, de todo el campo de la semiosis social, que no es lo mismo que semiótica, ¿no? De todo el campo de la semiosis social, donde se dice que mucho de lo que hacemos está, digamos, es posible por nuestra capacidad, por la capacidad que da el propio lenguaje, que no hay nada, que no existe posibilidad de pensar algo diferente que no esté dentro del lenguaje. A eso se refiere el determinismo lingüístico. Todo cuanto yo pienso está predeterminado porque me muevo en el sistema de códigos lingüísticos. Si no puedo pensar nada fuera, que esté fuera de toda la capacidad lingüística. A eso se le denomina determinismo lingüístico. Distinto de, digo, es por ese lado. Así que diríamos en ese sentido que todo lo que estamos haciendo en el curso y lo que hacemos en la vida nos viene dado por ese mundo de lo lingüístico. Y por el otro lado, la expresión de nuestro comportamiento siempre estará marcado por el contexto donde nos movemos. Lenguaje y contexto, lenguaje y circunstancia, comportamiento y contexto siempre marcarán las posibilidades, su sentido y su representación. La manera en la que se comporta una chica o un chico, si tienen una relación emocional, si son pareja, está codificada su manera de comportarse en tanto está enmarcada en la relación erótico-emocional, erótico-amorosa. Pero esa chica no se va, o ese chico no se va a portar igual y no se puede portar igual frente a cualquier otra mujer de su edad, porque no está dentro de la relación. Lo que nos puede decir nuestro padre o nuestra madre, la manera en la que nos habla, nos llama la atención, nos reprende o nos protege o nos cobija, está enmarcado por su vínculo parental, por la jerarquía que representa en nosotros la madre o el padre sobre nuestra vida. Eso no quiere decir que no existan, como bien lo sabemos, relaciones entre madres e hijos, entre padres e hijos e hijas, irrespetuosas, violentas, que rompen con esos códigos. Pero la generalidad es que hay una determinada jerarquía y acatamiento de indicaciones expresadas mediante el lenguaje hablado. Distinta de la forma de relación e interacción cuando el vínculo es entre iguales. Distinta la relación cuando se es de subordinado o subordinada a jefe, a jefa de oficina.
distintos los códigos incluso de inicio de conversación, de toque de puerta antes de ingresar a la oficina, de preguntar a una persona o al asistente si nos puede recibir. Todo eso que hacemos, ¿por qué? Porque está enmarcado en un contexto, en una serie de normas, de reglas, de metareglas, de relación y de interacción, de comportamiento, donde nosotros en el campo de la comunicación lo que nos interesa es mirar la forma en la que operan los recursos lingüísticos para hacer posible nuestra vida. Si se nos permite el tuteo o no. Poca gente repara, por ejemplo, conectando, digamos, cosas de la vida cotidiana con cosas de lo religioso, poca gente repara en la cantidad de personas a las que les debe hablar de usted por la jerarquía, por el desconocimiento, por la edad, etcétera. Y sin embargo, a Dios le habla de tú. ¿Ya se dieron cuenta? A esa deidad suprema se le habla de tú. Y yo le digo a Dios, oye Dios, ¿no? Si a ese ser supremo la gente le habla de tú, un poco desorbitado que a ciertas personas de carne y hueso les tengamos que hablar siempre de usted, como connotación de respeto, de desconocimiento, de edad, de jerarquía, de distancia. Pero también puede ser incluso hasta de juego. Pero hay zonas en el país que la expresión, el trato de usted es una mera formalidad y no tiene que ver con ninguna distancia. En países como Colombia, por ejemplo, si un chico o un joven, una persona madura, le habla de tú a una mujer, es tratarla despectivamente y de manera insultante. Entonces se observa en muchos matrimonios, parejas ya de años, hablándose de usted, pero no como un asunto acá en México de distancia, de respeto y de jerarquía, sino como una forma de trato familiar y considerado y cariñoso, mientras que el tú se vuelve grosero, áspero, despectivo. Y para nosotros acá el tú es de confianza, de acercamiento, de calidez, de que no hay tantos límites ni distancia entre las personas. Y sí, como decía Mitzi, hay términos, expresiones que incluso pueden estar totalmente lejos de crearnos una imagen mental, como la chakra. ¿Qué es la chacra? En Argentina o en Uruguay. Es una especie de finca, de ranchería, regularmente de gente campesina, pobre, ¿no? ¿Qué es puchero? Cuando aquí quizá la expresión local en el centro del país es hacer puchero, es hacer algún berrinche, un lloriqueo. Y en otro país es un tipo de cocido, un platillo, un guiso. Lo da el contexto, lo da la cultura, lo da el conocimiento práctico del significado de las palabras. Y de ahí, lo que decía Ethan, el asunto del doblaje se torna un aspecto fundamental.
para ver cómo se entendería en casi toda Hispanoamérica un doblaje. Pero si lo hacen el doblaje solamente para España, tanto la entonación, el ceseo en Z y en S es distinto, el recorte o la desaparición de algunas letras o palabras, sonidos dentro de la expresión se da en automático, y eso no significa que se escriba mal, ¿no? Y además de tener cuidado en los significados. Aquí, actualmente, la expresión que se ha recuperado del pasado, la expresión fifí, ¿no? Como riquillo, riquilla, elegante, empresario de clase alta, ¿no? Fifí. En España es pijo, los pijos, las personas de clase social alta son pijos. Entonces, ¿qué significa en cada cultura, sociedad y grupo determinados expresiones aceptadas? Pero ojo, también la historia del lenguaje hablado nos dice que, como es un mundo dinámico, el lenguaje, el habla, el lenguaje hablado y escrito es un organismo viviente. Pueden surgir, pueden sobrevenir palabras, expresiones, frases y luego desaparecer. Es parte de vivir en la dinámica lingüística. En los años 70, la manera de referirse a un amigo de la preparatoria o de estudios universitarios era hijín. Y la manera de saludarse era ¿qué onda? ¿Qué onda, hijín? ¿Cómo estás, hijín? Y luego derivó en joy. ¿Qué pasó, joy? Y entonces todo el mundo se refería uno al otro como joy, pero solamente tratándose de masculinos. No se le decía a una mujer joy, sino simplemente a un hombre. Hijín, joy. Y luego se adoptó camarada por todo este movimiento de la Revolución Soviética. Y luego compañero por todo este movimiento de la revolución en Cuba a mitad de la década de los 50. Pero han desaparecido. Quedan en las crónicas de cada época esas formas de expresión. Hoy son otras. Por eso los estudiosos de la lengua siempre tienen mucho cuidado en no incorporar tan rápidamente expresiones que luego van a desaparecer y que surgen como modismos, como palabras, como construcciones sociales de formas de expresión que van a desaparecer y que no deben estar dentro de la estructura lingüística, a menos que sea una novela, una crónica de tipo costumbrista para rescatar la forma de hablar de aquella época. Ya prácticamente desapareció la forma del habla de los pachucos, un grupo social que se comunicaba con determinadas expresiones para poder hablar en presencia de la policía y de las autoridades y que no entendieran a qué se estaban refiriendo. Y surge el pachuquismo, la expresión pachuca, pero era una manera de comunicarse entre iguales para que no fueran entendidos por una policía represora.
Todo eso es comunicación, pero también es comportamiento. De ahí esta perspectiva comunicacional de la psicología de la comunicación. Así que comiencen a centrar su visión sobre las relaciones e interacciones y los vínculos entre las personas que somos a partir del recurso más importante y más complejo, que es el lenguaje hablado. ¿Me explico? Comentarios en nuestros últimos 5 minutos que nos quedan. Les escucho. ¿Quién levanta la mano? No escucho. Daniela, adelante. Justo ahorita que estaba hablando como de las otras culturas, recordé un video que vi hace un tiempo sobre que en China las personas no utilizan expresiones como ahorita llego o llego en 5 minutos, porque su cultura les dicta que ellos son como muy perfeccionistas y saben que si dicen en 5 minutos, tienen que estar en 5 minutos en el lugar que les indicaron. O son muy puntuales y su cultura les indica que si les dicen a 1 hora, no pueden llegar tarde. Y siento que aquí en México tenemos todas esas costumbres de decir, llego en 5 minutos y a veces esos 5 minutos son media hora. O llego, ahorita llego y pues todavía no vamos llegando, ¿verdad? Entonces, siento que también son parte de estas expresiones culturales que nos ha pues dado el tiempo. Sí, sí, indudablemente, qué bueno que lo comentas. Eso es pragmática del discurso, porque sí entendemos que no es que en 5 minutos va a llegar. Ese es, o sea, una manera de verlo es, pues, este medio enredijo e informalidad que aflora en nuestra cultura, ¿sí? Pero otra manera de verlo es que todo el mundo entiende que esos 5 minutos no son ni remotamente exactos, sino que arribará más o menos en los siguientes minutos indeterminado. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo comprendemos perfectamente. Y bueno, en otros países les llama la atención que tengamos ahora, ahorita, ahorita mismo y ahoritita. Y ya. Toda una variabilidad de maneras de manejar la temporalidad de la acción. Interesante, Carla. Hola, hablando sobre esto, recordé una plática que tuvimos con la profesora Nuria, que nos daba expresión escrita, y pues ella es, me parece, de España, y nos contó cómo fue su experiencia viviendo aquí, o sea, cómo cuando comenzó a vivir aquí. Y sí dice que los mexicanos somos muy informales, y sí nos comentó de ese ejemplo de que quedaba 1 hora y la persona no llegaba a la hora exacta que decía y le decía, sí, ahorita llego, o en un momento, o tal cosa. O por ejemplo, cuando hacía una invitación y decía, sí, sí voy, y al final no iban. O sea, no, o yo te aviso si voy. O sea, no, por ejemplo, dice que en España no se molestaban de que no puedo ir, lo siento, y ya, o sea. Perfecto, dilo, pero nosotros como que damos, no sé, esperanza de que sí, porque nos da pena decir que no o algo así. Sí. Y también mencionando todos estos ejemplos, que dice como eso de pijos y cosas así, que lo he escuchado en series, este, siento que, bueno, me empecé a acordar y empecé a relacionarlo pues con otras cosas que he escuchado, como eso de que, por ejemplo, aquí tíos, pues es un pariente, ¿no?
Y en otro lugar es como referirse a una persona como chico o chica o algo así. Entonces, pues sí, como que al escucharlo podemos relacionarlo con muchas cosas que hemos escuchado o están en las cosas que consumimos. Así es. Muy bien. Bueno, pues para que se preparen para la siguiente, para la sesión del miércoles, gracias Carla, para la sesión del miércoles, que vamos a continuar con este tema y vamos a entrar a la psicología de masas. Quiero que busquen escenas, reportajes o noticias o fenómenos donde les parezca a ustedes intuitivamente que allí hay un fenómeno de masas. Preferiría que fueran reportajes, pero pueden ser pedazos de películas, noticias, donde vean que hay un fenómeno de masas. ¿Y por qué creen que eso es un asunto de masas? Ténganlo preparado para que lo puedan compartir en la sesión. Es decir, pónganlo en una lámina de PowerPoint y pongan el vínculo, el segmento y me dicen, aquí está el mío. Voy a preguntar aleatoriamente a 4 o 5, a ver cuál es el ejemplo que trajiste. Y ahí empezamos y yo desarrollo, a partir de ello, desarrollo las láminas que todavía nos quedaron pendientes para esta sesión por la revisión que les hice. Son 8 láminas sobre psicología de las masas. ¿Está? ¿Está clara la tarea que tienen que hacer de aquí al miércoles? Sí, profesor. Vale, gracias, Mitzi. Vale, ahora pues, nos vemos, cuídense, sana distancia, lávense las manos, usen cubrebocas, cuídense para que cuiden a los demás. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. Trabajos por WhatsApp, los que faltaron, gracias.